Aquel viernes 16 de mayo, miles de personas encendieron sus televisores como cualquier otro día, sin saber que estaban a punto de presenciar uno de los momentos más desconcertantes y caóticos en la historia reciente de la televisión española. Lo que prometía ser un programa dinámico, fresco y revolucionario, terminó convirtiéndose en un episodio bochornoso que paralizó a la audiencia y que, seguramente, permanecerá durante mucho tiempo en la memoria colectiva. Desde sus primeros anuncios, el programa titulado Chismeando con Glamour fue presentado como la solución perfecta para quienes exigían una televisión diferente, moderna, inclusiva, divertida y de calidad. Con un enfoque atrevido y un equipo cargado de figuras mediáticas, parecía destinado a marcar un antes y un después en la programación pública. Sin embargo, esa promesa se derrumbó en directo ante millones de espectadores. Todo comenzó sin previo aviso. Nadie podía anticipar el giro dramático que tomarían los acontecimientos ni la magnitud del espectáculo que estaba por desplegarse frente a las cámaras. La tensión, que probablemente venía gestándose desde hacía semanas tras bastidores, encontró su punto de ruptura cuando Belén Esteban, una de las personalidades más mediáticas y temperamentales del espacio, decidió actuar por cuenta propia, desafiando por completo la estructura del programa. Sin mediar palabra con el equipo de producción, sin pedir permiso ni dar explicaciones, irrumpió en escena con una actitud decidida y un semblante que anticipaba tormenta. En un gesto inesperado, se dejó caer parte del tinte de su cabello sobre la frente, un acto simbólico que nadie logró interpretar en el momento pero que, con el paso de los minutos, se convirtió en la chispa que encendió un incendio mediático. Con una mezcla de rabia, frustración y determinación, pronunció una frase que retumbó por todo el plató y que posteriormente se volvería viral: «Estoy hasta el moño». Esta exclamación, más allá de su tono coloquial, fue un grito profundo, el síntoma de un malestar acumulado, de una tensión interna que por fin salía a la superficie. Ya no era simplemente una queja por cuestiones banales, era la expresión cruda de un conflicto que venía arrastrándose desde hacía tiempo. En cuestión de segundos, la atmósfera del programa cambió por completo. Lo que debía ser un espacio para la conversación ligera y el entretenimiento espontáneo se convirtió en un campo de batalla emocional en el que se enfrentaban intereses, egos, heridas mal cerradas y resentimientos acumulados. Mientras Belén seguía elevando el tono de su protesta, interrumpiendo intervenciones, alzando la voz y retando a sus compañeros en directo, Terelu Campos, quien desde el inicio del proyecto había asumido el rol de figura equilibrante y moderadora, intentaba contener la situación con gestos de serenidad y palabras cuidadosas. Pero su compostura, por más sólida que fuese, comenzaba a tambalearse ante el caos creciente que se apoderaba del plató. Intentaba hablar, mediar, devolver algo de cordura al programa, pero sus esfuerzos eran constantemente boicoteados por las interrupciones y los comentarios sarcásticos de su compañera, que no parecía dispuesta a dar ni un paso atrás. El equipo técnico, acostumbrado a manejar imprevistos, se encontró por completo desbordado. Operadores de cámara, realizadores, asistentes de producción, todos permanecían inmóviles, sin saber cómo actuar ante una situación que escapaba de cualquier protocolo. La imagen que llegaba a las casas de los espectadores era una mezcla surrealista de gritos, miradas de desconcierto, silencios incómodos y una tensión tan densa que se podía cortar con un cuchillo. El público, lejos de desconectarse, permanecía pegado a la pantalla con los ojos abiertos de par en par, entre la incomodidad y la fascinación por el desastre que se estaba desarrollando en directo. Y cuando todo parecía no poder ir a peor, apareció la intervención de Josemi Rodríguez Sieiro, un colaborador conocido por su carácter punzante, su independencia de criterio y su habitual falta de filtros. Sin rodeos, decidió verbalizar lo que muchos tal vez pensaban pero nadie se atrevía a decir frente a las cámaras. Con una frialdad quirúrgica, lanzó una crítica fulminante al programa, al equipo, a los contenidos, a la estructura entera. Este programa es una cutrez absoluta, lleno de gente horrorosa. Por eso no estoy yo en televisión. Su comentario fue como una puñalada en el centro mismo del concepto del programa, una sentencia demoledora que sacudió tanto a los presentadores como a los televidentes. En ese momento, ya no se trataba simplemente de una emisión fallida. Era la autopsia pública de un formato que se descomponía ante la mirada colectiva, un show que había perdido todo control sobre sí mismo. El ambiente se volvió aún más irrespirable. Los rostros de los colaboradores mostraban una mezcla de incredulidad, vergüenza y cansancio. Las miradas se evitaban, las cámaras parecían no saber a dónde apuntar, y el guión previsto hacía tiempo que había sido abandonado. Lo que en sus primeros días había intentado venderse como una apuesta por una televisión más humana, más auténtica, más abierta, terminó revelándose como una maquinaria disfuncional, guiada por el sensacionalismo, por las disputas internas y por el desgaste emocional de sus propios protagonistas.
De todos los episodios que marcaron el declive estrepitoso del programa Chismeando con Glamour, hubo uno que, con diferencia, se convirtió en el epicentro del terremoto mediático: la repentina, desconcertante y cargada de simbolismo salida de Belén Esteban del plató. Aquel instante no fue una simple escena más dentro de una transmisión agitada. Fue una ruptura, un punto de inflexión narrativo y emocional que dejó a todos los presentes, compañeros, técnicos, directores y público, paralizados por la sorpresa. Nadie lo vio venir. Nadie imaginó que una figura tan central, tan magnética y, a la vez, tan imprevisible, se levantaría sin previo aviso, con el rostro desencajado, dejando tras de sí una estela de tensión que parecía materializarse en el aire. Belén no pronunció muchas palabras antes de abandonar el estudio. No le hizo falta. Su cuerpo hablaba por ella. Sus pasos acelerados, su mirada evasiva y ese gesto final, ese ademán de rabia contenida al quitarse el micro y dejarlo caer sobre la mesa, tenían un peso simbólico devastador. Era como si el programa entero, con todas sus promesas incumplidas, sus tensiones internas, sus luchas de poder y sus contradicciones, se hubiese encarnado de pronto en su figura, y ella decidiera liberarse de todo de una sola vez, en directo, ante millones de personas. Lo más impactante, sin embargo, fue lo que ocurrió justo después de su retirada. Contra toda lógica de producción, y rompiendo por completo con las expectativas del equipo, las audiencias empezaron a crecer. No poco a poco. De manera brusca, acelerada, como si se hubiese activado una alarma colectiva entre los espectadores. En apenas unos minutos, los niveles de visualización se dispararon. Las gráficas internas del canal mostraban un ascenso insólito. Era como si, al percibir que algo grave, auténtico, profundamente humano estaba ocurriendo, el público se viera empujado a quedarse pegado a la pantalla, o incluso a sintonizar por primera vez. Algunos llamaban a sus amigos. Otros comentaban lo que pasaba en redes sociales, viralizando clips del momento antes de que la emisión siquiera concluyera. Y mientras tanto, la televisión pública presenciaba, en tiempo real, como un producto que hasta entonces no había logrado despegar del todo se convertía en trending topic nacional por motivos totalmente opuestos a los que habían motivado su creación. Esa paradoja, el que la marcha de su figura más conocida produjera el pico máximo de atención, obligó a muchos analistas y expertos del medio a replantearse viejas certezas sobre el consumo televisivo. Porque lo que atrajo a la gente no fue un contenido de calidad, ni una entrevista reveladora, ni una primicia periodística, sino el desplome emocional en vivo de un personaje que representaba, para bien o para mal, todo lo que la televisión había llegado a ser en las últimas décadas: pasional, contradictoria, impredecible y profundamente humana. Belén Esteban no solo era una colaboradora más del programa. Era su eje, su columna vertebral emocional, su cara más reconocible y su mayor activo mediático. Pero también era un volcán latente. Y su explosión, inesperada y brutal, dejó a la vista todas las fisuras que venían gestándose entre bastidores. Desavenencias con los guionistas, diferencias editoriales, tensiones acumuladas con otros presentadores, cansancio emocional, presiones del equipo de dirección. Todo eso flotaba en el ambiente, pero nadie lo había verbalizado. Hasta que ella lo hizo, no con palabras, sino con su partida. Y la audiencia, lejos de retirarse o escandalizarse, se volcó con una mezcla de morbo, empatía y necesidad de comprender qué estaba ocurriendo. Ese momento dejó en evidencia algo que nadie quería aceptar. El verdadero motor del programa no era el guión, ni los temas de actualidad, ni la estructura formal del formato. Era el caos. La expectativa permanente de que algo imprevisto podía suceder en cualquier momento. La incertidumbre emocional como gancho narrativo. Un tipo de televisión que no apela al intelecto, sino al instinto más básico, el deseo de ser testigo de un colapso en directo. Lo más triste es que, cuando las cámaras finalmente se apagaron, lo único que quedó fue una sensación de vacío. Nadie supo cerrar la emisión con dignidad. No hubo una palabra de consuelo, ni un resumen objetivo de lo ocurrido, ni un intento por recomponer mínimamente el relato. El programa terminó como había transcurrido, de forma abrupta, improvisada, sin guión, sin control, sin alma. Las redes sociales ardían, los titulares se multiplicaban, los expertos debatían, pero en el canal reinaba el silencio. Ni un comunicado oficial, ni una disculpa pública, ni siquiera un avance sobre el futuro del espacio. Solo silencio. Un silencio incómodo, cargado de vergüenza, como el que queda después de una discusión familiar demasiado ruidosa que deja a todos exhaustos. Y así fue como Chismeando con Glamour, un proyecto que había nacido con pretensiones de modernidad, pluralidad y renovación en la televisión pública, terminó convertido en el símbolo perfecto del fracaso televisivo.
No por su formato, ni por sus contenidos, sino por su incapacidad de sostenerse cuando los egos, la presión y la falta de dirección estallaron al mismo tiempo. Un derrumbe en directo. Una tragedia de baja intensidad que millones de personas presenciaron sin poder apartar la mirada, como quien ve caer una torre de cartas que parecía estable, pero que se sostenía en realidad sobre tensiones no resueltas y expectativas infladas. Lo que quedó fue una gran lección para la industria. Porque más allá del espectáculo y el morbo, lo ocurrido ese viernes fue un espejo incómodo sobre el tipo de contenidos que consumimos, sobre la responsabilidad de quienes los producen, y sobre la delgada línea que separa la televisión como arte narrativo de la televisión como carnicería emocional. Y quizás, también, fue un punto de no retorno. La confirmación de que, en algunos casos, la única forma de mantener el interés del público es dejándole ver cómo todo se desmorona. Un final sin gloria. Un proyecto con vocación de cambio que acabó transformado en un recuerdo incómodo. Y una pregunta que aún flota en el aire. ¿Cuántos más tendrán que caer para que volvamos a entender que la televisión puede, y debe, ser algo más que ruido y furia? Lo que inicialmente había sido un proyecto con gran potencial y expectativas elevadas, se había ido transformando gradualmente en un producto televisivo caótico y desarticulado, una suerte de Frankenstein mediático formado por piezas inconexas que ninguna persona realmente deseaba ver, pero que al mismo tiempo se convertía en el blanco de críticas implacables. La improvisación, que en ciertos momentos podría haber aportado frescura y dinamismo, se convirtió en la norma invariable, haciendo que cada emisión pareciera una batalla sin rumbo donde la falta de coordinación entre los miembros del equipo se volvía cada vez más evidente. La constante rotación de presentadores, lejos de rejuvenecer el formato, solo dejaba al descubierto una televisión pública que parecía haber perdido completamente su brújula. El programa no solo se había entregado a intereses personales y egos descontrolados, sino que también se había visto atrapado en una búsqueda obsesiva de viralidad a costa de sacrificar la calidad y el respeto hacia su audiencia. La situación reflejaba un deterioro profundo en la estructura organizativa, en la planificación editorial y en la visión original del proyecto, lo que llevó a una espiral descendente difícil de revertir. No solo la reputación del programa estaba en juego, sino también la confianza de la audiencia en la televisión pública como un medio capaz de ofrecer contenidos dignos, relevantes y que respetaran a quienes los consumen. Pese a las constantes quejas y señales evidentes de que algo andaba mal, la dirección optó por ignorar los problemas de raíz. En lugar de confrontar los conflictos internos con una estrategia clara y estructurada, decidieron cambiar a los presentadores en una maniobra desesperada que buscaba esconder la crisis creciente bajo una capa superficial de novedades. Esta táctica, que parecía pensada para renovar el ambiente y evitar las tensiones acumuladas, resultó ser un fracaso rotundo, pues no abordaba los verdaderos problemas que afectaban la dinámica del equipo ni la percepción del público. Cada rostro nuevo que llegaba al plató era recibido con escepticismo y desconfianza, lo que solo agravaba la desconexión entre el programa y su audiencia. A medida que la improvisación se adueñaba del contenido, la calidad del programa se desplomaba. Temas mal desarrollados, debates sin control y una conducción errática eran la tónica de cada emisión. La televisión pública, en su intento por mantenerse vigente, se había entregado a un espectáculo donde predominaban las disputas personales, las traiciones internas y el desgaste emocional. El público, lejos de sentirse atraído por estos conflictos, empezó a alejarse masivamente, buscando alternativas más sanas y respetuosas en otros ámbitos de su vida. La toxicidad generada en el plató generaba rechazo, y en lugar de atraer, provocaba un sentimiento creciente de desilusión y desapego. Este declive alcanzó su punto más crítico en un episodio televisivo que quedará marcado en la historia del programa. Durante una transmisión en vivo, Belén Esteban rompió el silencio y lanzó una acusación pública y directa contra Terelu Campos, a quien señaló como su cómplice en una serie de traiciones tanto personales como profesionales. Este enfrentamiento, que había sido el resultado de semanas de tensiones acumuladas, impactó no solo a Terelu, sino también a toda la audiencia que observaba cómo las relaciones entre los presentadores se desmoronaban en tiempo real. La escena no fue simplemente un choque entre dos figuras mediáticas, sino un síntoma claro del colapso interno que estaba sufriendo. La reacción de los espectadores fue inmediata y contundente. Lo que podría haber sido un momento para generar expectativa terminó provocando una avalancha de desaprobación masiva. La incredulidad y el rechazo por presenciar un conflicto tan abierto y desgarrador hicieron que aún más espectadores decidieran desconectarse. Las redes sociales, lejos de calmar la situación, se convirtieron en un hervidero de opiniones, críticas y teorías conspirativas sobre lo que realmente sucedía tras las cámaras. La falta de intervención adecuada por parte de la dirección evidenció una falla estructural profunda que iba mucho más allá de las disputas visibles en pantalla.
Este episodio dejó al descubierto la incapacidad de la cadena pública para manejar sus conflictos internos de forma profesional y constructiva, erosionando aún más la confianza y el interés de una audiencia que esperaba algo distinto de un medio público. En vez de convertirse en un espacio de encuentro y calidad, se había transformado en un auténtico campo de batalla emocional, donde el respeto mutuo y la colaboración habían sido sustituidos por enfrentamientos constantes y una atmósfera tóxica que alejaba a cualquier espectador que buscara un entretenimiento digno y equilibrado. La constante crisis en el programa no solo minó la moral del equipo, sino que también afectó profundamente la estructura organizativa detrás de cámaras. La rotación desenfrenada de presentadores y la evidente falta de coordinación entre los distintos departamentos mostraban una producción desorientada y sin rumbo claro. La obsesión por la viralidad inmediata, en detrimento de la coherencia y el contenido valioso, evidenciaba un abandono de los principios fundamentales que deberían guiar a una televisión pública responsable y comprometida con su público. Con cada semana que pasaba, la caída en los índices de audiencia se hacía más evidente y dolorosa. Los esfuerzos de los productores por maquillar la decadencia con cambios superficiales y momentáneos solo aceleraban la desconexión entre el programa y su público. La crítica especializada no dudó en calificar el formato como un desastre que reflejaba, a su vez, la crisis más profunda que atravesaba la televisión pública en general, donde el sensacionalismo y el conflicto personal habían sustituido el compromiso con la calidad y el respeto. La acusación pública que Belén lanzó contra Terelu no fue simplemente un momento de tensión pasajera ni un episodio más en la ya turbulenta historia del programa. Fue un verdadero terremoto que sacudió los cimientos mismos sobre los que se había construido aquel espacio televisivo. Este acto inesperado tomó a todos por sorpresa. Tanto a la audiencia, que veía desde sus casas cómo se desmoronaba ante sus ojos la imagen cuidadosamente elaborada de un equipo unido y profesional, como a los propios miembros del programa, quienes en ese instante vieron cómo se abría una brecha imposible de cerrar entre dos de las figuras más emblemáticas y representativas de la producción. Terelu Campos, hasta entonces reconocida y valorada como la figura más estable y profesional dentro del espacio, se encontró de repente en el epicentro de una tormenta que la dejó en un estado de desconcierto absoluto, sumergida en una sensación de vulnerabilidad pública que erosionó la credibilidad que había construido con años de trabajo. Este evento no solo desató un conflicto personal entre dos presentadoras, también puso al descubierto la fractura profunda que existía bajo la superficie, una grieta que había permanecido oculta durante demasiado tiempo, pero que ahora emergía con toda su fuerza, incapaz de ser ignorada. Lo que hasta ese momento parecía un equilibrio, aunque frágil, ahora se revelaba como una fachada rota que ya no podía sostener la cohesión ni el respeto mutuo que el programa pretendía proyectar hacia su público. El gesto de Belén representó un quiebre simbólico, una línea divisoria que marcó el fin definitivo de una época en la que el espacio televisivo todavía podía mantener una ilusión de unidad y profesionalismo. A partir de ese punto, la dinámica del programa cambió radicalmente, dando paso a un ambiente cargado de tensiones abiertas, conflictos constantes y una pérdida total del control por parte de quienes deberían haber guiado la producción con mano firme. La consecuencia más directa de esta ruptura fue la evidente ausencia de una dirección clara y coherente que pudiera detener la espiral descendente en la que se había sumergido el programa. La falta de liderazgo no solo se tradujo en un vacío en la gestión interna, sino que también se manifestó en la pérdida de valores esenciales que deberían ser el corazón de cualquier propuesta televisiva seria. El compromiso con la calidad, el respeto hacia la audiencia y la responsabilidad ética en la manera de presentar el contenido. En lugar de eso, el espacio comenzó a entregarse a los intereses personales y egoístas de sus protagonistas, quienes, en su lucha por ganar protagonismo y controlar la narrativa, sacrificaron cualquier intención de construir un proyecto colectivo sólido y respetable. La tensión entre los presentadores, las traiciones abiertas y las disputas constantes se convirtieron en el nuevo sello distintivo del programa, que lejos de atraer o fidelizar espectadores, comenzó a repeler a una audiencia cansada de la falta de profesionalismo y coherencia. Pero más allá de los problemas internos y la crisis específica de este espacio televisivo, el caso representa un reflejo alarmante de la situación general que atraviesa la televisión pública en la actualidad. Lo que en principio debería ser un medio dedicado a informar con rigor, ofrecer entretenimiento de calidad y cumplir una función social, ha ido sucumbiendo a la presión de una audiencia cada vez más volátil y exigente, y a la lógica perversa del espectáculo instantáneo y la viralidad efímera. La televisión pública, en su intento por mantenerse vigente y competitiva en un entorno mediático saturado y fragmentado, ha empezado a reemplazar sus valores tradicionales por una búsqueda desesperada de atención inmediata, donde la prioridad es conseguir un pico momentáneo de audiencia o una tendencia viral, sin importar que esto implique sacrificar la integridad del contenido, el respeto por los espectadores o la ética profesional.
Esta sustitución de principios y objetivos ha tenido consecuencias devastadoras, no solo para la calidad de los programas, sino para la confianza que el público deposita en los medios públicos como instituciones legítimas y responsables. La falta de una visión estratégica clara y un compromiso real con la audiencia han condenado al programa a convertirse en una caricatura grotesca de lo que alguna vez quiso ser: un espacio cultural, informativo y entretenido que conectara con las inquietudes y necesidades de su público. En lugar de eso, el espacio se transformó en un espectáculo vacío, lleno de conflictos superficiales y dramas personales que, lejos de enriquecer el contenido, lo degradaron hasta convertirlo en un circo mediático. La pérdida de sentido y propósito de esta producción se tradujo en un alejamiento progresivo y masivo de sus espectadores, quienes, desilusionados y desconectados, comenzaron a buscar alternativas más genuinas y respetuosas en otros formatos y plataformas. La historia de este episodio, por tanto, no es solo la crónica de un choque entre dos presentadoras, sino una advertencia contundente para toda la industria mediática. Nos recuerda que sin un liderazgo sólido, sin valores bien definidos y sin un compromiso auténtico con la calidad y la responsabilidad social, cualquier proyecto televisivo está condenado a la decadencia y al olvido. La falta de coherencia interna, la entrega al sensacionalismo y la subordinación de la ética a la lógica del espectáculo rápido y efímero son síntomas de un mal mucho más profundo, que afecta a la televisión pública en su conjunto y amenaza con socavar su papel fundamental en la sociedad. En definitiva, este caso es un espejo que refleja las dificultades de un medio que, para no desaparecer, necesita reencontrar su identidad, recuperar su compromiso con la audiencia y reconstruir una propuesta basada en la integridad, el respeto y la profesionalidad.